Hola chicos y chicas, ahora en Salud Pública vamos a continuar con planificación en salud. ¿De qué trata la planificación? Es decidir qué se quiere, a dónde se quiere llegar, en qué tiempo, las acciones que se tomarán, los medios que se utilizarán, quiénes serán los responsables y hasta dónde se desea llegar. Lo podemos definir como un proceso mediante el cual se precisan objetivos y se asignan recursos para su logro utilizando determinadas técnicas que sitúan en el tiempo y en los espacios las metas que se persiguen. Vamos a nombrar las características que tiene la planeación. Es un proceso sistemático, es continuo, integral, es racional. Entonces podemos decir que planificar es una herramienta de trabajo que conlleva un proceso de elección racional de las alternativas de acción y de las asignaciones de los recursos con el fin de alcanzar los objetivos de la organización. ¿Por qué es importante planificar? La planificación representa una de las actividades más adecuadas, pues permite coordinar, prever y evaluar las acciones en el campo de salud pública. Representa asimismo una de las tecnologías sanitarias en la cual pueden integrarse de manera más sistemática los aportes específicos de la psicología social. ¿Para qué planificamos? ¿Por qué se planifica? Los esfuerzos que se realizan a fin de cumplimentar objetivos y hacer realidad diversos propósitos se enmarcan dentro de una planificación. En otras palabras, la planificación es un método que permite ejecutar planes de forma directa, los cuales serán realizados y supervisados en función del planeamiento. Acá hay un cuadro donde dice qué tipos de planificación existen, para qué sirven y qué se obtienen. Podemos encontrar dentro de los tipos de planificación la estratégica, la programática y la operativa, ¿sí? Etapas de la planificación. Para realizar una planificación existen varias etapas. La primera es la formulación. Consiste en la toma de decisiones sobre los cursos de acción que se tomarán en las diferentes alternativas posibles, lo que implica dónde se quiere llegar, cuándo, con qué recursos y quiénes serán los responsables. Estas decisiones serán plasmadas en un plan que esto conlleva un diagnóstico de situación, o sea, el planteo del problema, una priorización, definición de objetivos y metas, identificación y programación de las actividades y recursos humanos y los materiales que se van a utilizar. El diagnóstico de situación, o sea, el planteo del problema. Para la elaboración del diagnóstico, con el fin de que sea preciso y oportuno, la información que se recolecte debe cumplir con las siguientes características: ser objetiva y confiable, ser oportuna, clara y relevante. El análisis de la situación debe incluir tanto el ambiente interno como el externo. En el ambiente interno es lo que corresponde. Se trata de conocer cuál es la situación de la organización, cómo está estructurada, cómo se dan sus procesos, cuáles son los lineamientos que la rigen. Las políticas y directrices generales de la organización. Estas son las pautas generales sobre la prestación de servicios. La organización administrativa, los recursos disponibles y las condiciones de su oferta de servicios. Esto es respetando la capacidad de producción y la calidad de sus servicios, las posibilidades de crecimiento y de desarrollo de los servicios. En el ambiente externo es lo referente al entorno exterior. Es necesario conocer las condiciones de la comunidad, dónde está ubicada la organización, pero además la del país en general, que también le afectarán, así como los elementos políticos, sociales y económicos que afectan la situación de salud de la población. Las necesidades y problemas de salud de los usuarios, referentes a las condiciones de vida de los grupos sociales, a la mortalidad, las tendencias epidemiológicas, entre otros. Las tendencias demográficas y las condiciones socioeconómicas. Una de las técnicas utilizadas es el análisis de situación, que constituye un insumo para el diagnóstico real, pues muchas de las informaciones que se requiere ya ha sido recolectada. De la técnica que estamos hablando se llama FODA, que es fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Es una herramienta comúnmente utilizada para el análisis de la situación. Con esta información se presenta un cuadro situacional. Acá tienen un ejemplo, ¿sí? Como es el cuadro. Son oportunidades, amenazas, ¿sí? Debilidades y fortalezas. También se deben establecer prioridades. El núcleo de la planificación es la toma de decisiones sobre el curso de acciones que tomará la organización.
Cuando se tiene el diagnóstico de situación, se identifica con base el futuro que se desea, los posibles aspectos a retomar en el plan, según los resultados del FODA, que es lo que vimos anteriormente. A partir de entonces se deben determinar aquellos aspectos que son críticos para el cumplimiento de los objetivos. Con los aspectos identificados se deben priorizar los primeros 5 más importantes, aquellos que se consideren que van a tener mayor impacto. De los asuntos prioritarios, algunos de ellos requerirán más investigación y análisis adicional con el fin de identificar los medios para abordarlo. Después de concluidas las investigaciones necesarias, se debe elaborar un resumen de las conclusiones y de las opciones que tienen mayor potencial para ser considerado como un asunto crítico. Sí, ahora después de la investigación se definirán los objetivos. Los objetivos se definirán qué y para qué se van a hacer. El objetivo se define como la descripción de un deseo general que se intenta lograr, el cual debe ser enunciado en forma clara, realista y breve, así como debe ser razonable, medible y traducible a acciones. Pueden elaborarse objetivos generales y específicos de acuerdo con el alcance que tengan. Los objetivos generales se señalan en forma global, lo que se desea alcanzar, y los objetivos específicos detallan los alcances de los generales estableciendo logros parciales. En conjunto, los objetivos específicos deben concluir a lograr el objetivo general. Vamos a ver ahora un poquito de los requisitos y características de los objetivos. Deben ser claros y lógicos, deben ser expresados de forma tal que sean fáciles de comprender, que no se requiera de mayor explicación, deben ser medibles. Los medibles debe haber medidos que se permiten medir con facilidad y saber el grado de avance en su ejecución. Realizables, los objetivos deben ser susceptibles y deben ser alcanzados a la vez. Deben implicar esfuerzo, pues de lo contrario no incentivan al trabajo ni permiten llegar más allá de donde se está. Deben ser concretos, deben ser expresados en forma clara, en forma breve y concisa. Es necesario hacer una priorización de los aspectos más relevantes y dirigir los esfuerzos para alcanzarlo. Bueno, la redacción de los objetivos se deben observar dos claves. Una de ellas de fondo es que tiene que formular como acciones que tienen un principio y un fin, y otra de forma que deben utilizarse verbos que impliquen compromiso. En ocasiones se redactan objetivos ambiguos que no implican un compromiso real, e incluso su mediación es difusa, como ocurre cuando se emplean definitivos verbales como coordinar, apoyar, participar. La definición de las metas, el concepto, las metas indicarán cuánto y cuándo de los objetivos se quieren lograr en un tiempo definido, es decir, que amplíen lo propuesto en el objetivo. Medianamente las metas se miden con el grado de avance en el logro de un objetivo, por eso deben ser medibles y fácilmente verificables, así como se deben ser redactadas en forma clara. Cada objetivo puede tener una o más metas, con el fin de verificar que se han logrado correctamente los objetivos generales, los específicos y las metas. Es conveniente hacer una revisión a la inversa, es decir, corroborar si las metas definidas se cumplen, se alcanzan los objetivos específicos y se cumplen, y si estos se cumplen y se dan por alcanzado el objetivo general. Identificación y programación de las actividades y los recursos. Con base en los objetivos y las metas planteadas, se realiza la identificación y programación de los recursos. Esta etapa, también llamada programación, es la definición racional de las actividades, los recursos y el tiempo que requerirá cada meta para ser alcanzada. La programación debe proponerse con la participación de aquellos responsables de la ejecución, de modo que se sientan involucrados y se comprometan en su cumplimiento. Como no se define un responsable cuando se señalen varios sin destacar a ninguno, se corre el riesgo de que nadie asuma el control por la ejecución de las actividades o que la responsabilidad quede diluida en la organización y por lo tanto no pueda pedirse a nadie que rinda cuentas. Bueno, lo más importante es el presupuesto. El presupuesto constituye la expresión en unidades monetarias de la programación utilizada. El presupuesto se define para un periodo determinado y tiene como fin determinar el uso y asignación de los recursos, así como permite el control de las actividades de las organizaciones en términos financieros. A partir de la definición de los recursos,
que se requieran en la ejecución de las actividades, ya sean humanas, materiales, equipo y planta física. Estos se traducen a términos monetarios y se clasifican de acuerdo con los rubros existentes en las estructuras presupuestarias. Bueno, luego de proyectado el plan, se ejecuta. La ejecución del plan es el final lógico esperado, es decir, el plan se elabora con el fin de ponerlo en práctica. En el sentido estricto de la administración, la ejecución del plan ya no es parte del proceso de planificación, sin embargo su importancia es tanta como la elaboración, pues, como antes se señaló, la planificación no es un fin en sí misma, sino es más bien una herramienta de trabajo para identificar el mejor curso de acción para alcanzar los objetivos de la organización y hacer un uso óptimo de los recursos. Además de una efectiva divulgación y asignación de las responsabilidades, la organización debe identificar los ajustes que se deben realizar para la ejecución del plan. Y por último, el control y evaluación del plan, ¿sí? Si se tuvo éxito o no, ¿sí? Con lo que se planificó. El éxito o fracaso de la ejecución del plan se mide mediante el control y evaluación del cumplimiento de sus objetivos y metas. El control y la evaluación del plan son necesarios con el fin de velar por su cumplimiento y para introducir mejoras o medidas correctivas cuando las condiciones así lo ameriten, de modo que se asegure el logro de los objetivos y metas. La evaluación requiere de la información que se obtiene mediante el control para efectuar el análisis sobre los factores que inciden en el cumplimiento de los objetivos y metas. Para realizar un control y evaluación del plan se usan indicadores. Los indicadores se definen como una medición cuantitativa de variables o condiciones determinadas mediante la cual es posible entender o explicar una realidad o un fenómeno en particular y su evolución en el tiempo. Bueno, acá tenemos un cuadro de las etapas de la planificación sanitaria, análisis de situación de salud, se determinan las prioridades y los objetivos, ¿sí? Los objetivos son las metas que se pretenden lograr. En los análisis de situación de salud es el listado de los problemas y necesidades de la salud. Determinar las prioridades es ordenar los problemas de salud. Y en los objetivos, las metas que se pretenden lograr. Bueno, hasta acá hemos llegado. Muchísimas gracias.